Hola a todos, muy buenas tardes. Ya nos conectamos para comenzar esta jornada. Mi nombre es Elías Correa y seré el moderador de esta sesión. Les queremos dar a todos ustedes una cálida bienvenida a esta jornada técnica titulada como Manejo Invernal del Avellano Europeo. Esta fue organizada por Avellanos Maule y hablaremos sobre el cultivo del avellano europeo en su etapa invernal principalmente, abordando desde la fisiología hasta aspectos prácticos que pueden aplicarse directamente en sus huertos. Bueno, este espacio nace desde la comunidad de Avellanos Maule y está dirigido tanto a productores, estudiantes, técnicos y en general a cualquier amante de la agricultura. Bueno, como algunas indicaciones técnicas para la jornada que tendremos hoy, este curso será impartido por tres grandes profesionales que forman parte activa de Avellanos Maule y del rubro agrícola. En primer lugar, estaremos con Claudia Garrido, que es una ingeniera agrónoma, quien abrirá con una presentación sobre la fenología y la fisiología del avellano europeo en invierno, incluyendo temas clave como son la caída de hojas, la dormancia, floración y polinización. Luego de ella, pasaremos a escuchar a Verónica Rodríguez, ingeniera agrónoma igualmente y especialista en microbiología agrícola, quien nos entregará una mirada sobre el comportamiento de la microbiota del suelo durante el invierno. Y finalmente, para cerrar este curso, estaremos con Lucas Retamal, también ingeniero agrónomo, quien se enfocará en el manejo invernal integral del huerto, de los huertos de avellano europeo, entregándonos recomendaciones clave para planificar nuestras labores, monitorear el huerto y preparar el cultivo para las próximas temporadas. Bueno, a lo largo de las presentaciones, todos ustedes pueden irnos dejando sus preguntas a través del chat, ya que estas serán respondidas en una sola ronda final, cuando hayan finalizado los tres expositores. Y bueno, en honor al tiempo, sin más, y dicho esto, es que para dar comienzo a esta jornada, vamos a dar la bienvenida a Claudia Garrido, quien nos hablará sobre los cambios fisiológicos que vive el avellano europeo durante el invierno, en una presentación enfocada principalmente a lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del huerto. Adelante, Claudia. Hola, muchas gracias, Elías. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si se ve bien, si me escuchan bien. Todo bien, Claudia. Adelante. Ya, súper. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por su asistencia en primer lugar. Y bueno, como dijo Elías, mi nombre es Claudia Garrido, soy ingeniera agrónoma y mi objetivo para hoy es compartir con ustedes detalles fenológicos y fisiológicos del avellano europeo, enfocándonos en la etapa invernal. Bueno, en primer lugar, partamos desde la base. Desde el punto de vista sistemático, el avellano europeo corresponde, o sea, pertenece a la familia Betulácea, al género Corylus, y la especie más cultivada en Chile es Corylus avellana. Su origen está por ahí por Asia y Europa Occidental, y bueno, llegó a Chile hace muchos años con los españoles, pero la producción comercial se remonta al año 1989, gracias a don Jaime Armengoli, quien fue quien introdujo el cultivo acá a Chile. Y bueno, si no conocen la historia completa, los invito a que vayan a YouTube. En el perfil de Avellanos Maule tenemos una linda entrevista que nos dio don Jaime, así que ahí van a poder conocer todos los detalles de esta historia. Con respecto al cultivo, es de hábito de crecimiento arbustivo, con hojas caducifolias, es decir, se caen en invierno, y de hábito reproductivo diclino-monoico. Y acá voy a hacer mi primera pausa de la tarde, y es que voy a explicar este concepto. Cuando hablamos de diclino, quiere decir que tenemos flores unisexuales, es decir, tenemos flores femeninas y flores masculinas, y cuando hablamos de monoico es que estas dos flores están en un mismo árbol. Sin embargo, el avellano europeo es autoincompatible y es un concepto que voy a explicar un poquito más adelante. En los últimos años ha crecido bastante el cultivo acá en Chile y según fuentes confiables, la superficie plantada está en aproximadamente 50.000 hectáreas, pero esto puede variar, la verdad, porque hay personas que dicen que hay mucho más
y falta todavía más precisión en la información, pero quedémonos con aproximadamente 50.000 o un poquito más. Durante la presentación, lo que vamos a abordar son conceptos claves que debemos manejar del cultivo, sobre todo enfocándonos, recordemos, en invierno, cómo reconocer etapas fisiológicas clave, qué ocurre fisiológicamente con la planta en esta época y procesos fundamentales que marcarán nuestra próxima temporada. Y bien, ahí sí. Ahora sí, vamos con todo lo que es la fenología del avión europeo. Ya, parto con esta diapositiva porque resume la fenología del avión europeo a lo largo del año. Y es bastante amigable, la verdad, porque logramos visualizar en la parte superior de la pantalla, no sé si se ve algún puntero, pero en la parte superior, lo que logramos ver es el desarrollo vegetativo de la especie y cómo se solapa con procesos reproductivos que están en la parte de abajo. Por ejemplo, nosotros estamos en junio, con prácticamente el 100% de la hoja en el suelo, va a depender de nuestra zona climática, ¿cierto? Y a punto de comenzar con procesos súper importantes para el cultivo, que son la floración y la polinización. Esperemos ir analizando cada una de estas etapas en futuras jornadas técnicas, ya que todas tienen manejos y procesos específicos, pero lo que nos convoca hoy es lo que está ocurriendo ahora mismo, que sería la caída de hojas y la entrada a dormancia, y por supuesto lo que es floración y polinización, un proceso súper importante en todos los frutales. Ya, con respecto a la caída de hojas, vamos a hablar hoy desde lo básico, porque bueno, esta primera parte es justamente como para introducir a lo que para lo que van a hablar mis colegas, y en primer lugar, ¿por qué las hojas se caen? Bueno, la pérdida de hojas en invierno es una estrategia adaptativa que le permite a las plantas enfrentar de mejor manera las condiciones ambientales adversas que enfrentamos en invierno. En la zona central de Chile sabemos que las temperaturas son bastante bajas, que hay bastante lluvia, entonces es una forma de ahorrar energía porque se reduce bastante el consumo de nutrientes. ¿Qué es lo que gatilla la caída de hojas? Bueno, eh, es gatillada por la reducción del fotoperiodo, esto quiere decir que los días son mucho más cortos, hay un descenso de las temperaturas y también hay otras causas que son más bien hormonales y esto es, tenemos un aumento del etileno, ¿ya? Y un aumento del ácido abscísico. El etileno, por su parte, lo que hace es promover la caída de hojas, mientras que el ácido abscísico es el encargado de generar esta señal hormonal para iniciar el desprendimiento de la hoja. Entonces, uno es la señal para que comiencen a caer y el otro es la señal para que efectivamente se caiga y se forme esta zona de abscisión en la hojita y gracias al viento y todo, las hojas se vayan cayendo. Y bueno, fisiológicamente, lo que ocurre es que la planta comienza a reabsorber y movilizar nutrientes, específicamente desde las hojas, ¿cierto? Hasta tejidos de reserva que pueden ser raíces y ramas. Al mismo tiempo, se reduce la actividad fotosintética porque se degrada la clorofila y es por esto mismo que nosotros vemos este cambio de coloración, porque se va degradando la clorofila, se va destruyendo esta molécula y las hojas se van deteriorando naturalmente hasta que se desprende, como dije anteriormente, por acción del ácido abscísico. Y bueno, un punto súper importante en esta etapa es el manejo fitosanitario. ¿Y por qué? Porque por cada hojita que cae, va quedando una pequeña heridita en el árbol a través de la cual pueden ingresar microorganismos patógenos, bacterias, hongos, entre otros, y es un escenario favorable para el desarrollo de enfermedades. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque en las próximas presentaciones van a hablar con más detalle con respecto a esto. Ahora bien, una vez que el huerto entra en receso, tras la caída total de las hojas, el avellano europeo y los otros cultivos pasan a un estado que conocemos como dormancia o también se conoce como latencia. Bueno,
La dormancia específicamente se refiere a un periodo de inactividad en el ciclo biológico donde se detiene el crecimiento y el desarrollo de tejidos. Bueno, acá debemos diferenciar dos conceptos, que son la endodormancia, por un lado, y la ecodormancia. Cuando hablamos de endodormancia, nos referimos a una inactividad que es controlada por factores internos, es decir, la planta no va a brotar aunque las condiciones externas sean favorables. Aquí lo que sucede es que la yema está biológicamente inhibida. Esto está regulado internamente por la propia planta a través de cambios hormonales y disminuye la actividad de hormonas del crecimiento, que son las citoquininas y las giberelinas, y aumenta el ácido abscísico. Mientras que la ecodormancia depende de factores externos. La yema está, por ejemplo, la yema está lista internamente para activarse, pero el ambiente o las condiciones ambientales aún no lo permiten. Tal vez hace mucho frío todavía o los días no son lo suficientemente largos. ¿Y qué ocurre fisiológicamente durante la dormancia? Bueno, hay una inhibición de la división celular en las yemas. Esto evita que la planta gaste energía porque ya dijimos que las condiciones ambientales son adversas, entonces lo que necesitamos es que la planta como que se mantenga con el menos gasto energético posible. Hay un aumento en la resistencia del frío y esto se debe a que las células acumulan una serie de sustancias como azúcar y aminoácidos, entre otros, que reducen el punto de congelación interno y protegen a las membranas celulares. Entonces, esto va a disminuir el riesgo de daño por heladas. Y en último lugar, también lo que ocurre es un ajuste hormonal. Como ya lo he venido diciendo, hay un aumento del ácido abscísico que mantiene las yemas en reposo, disminuyen las hormonas promotoras del crecimiento como giberelina y citoquinina, y esto se revierte al final del periodo de dormancia porque ocurre todo lo contrario. Pero eso lo vamos a ver más adelante en una próxima jornada. Eh, bueno, y acá un punto súper importante que ocurre durante la dormancia y es la acumulación de horas frío. Yo creo que todos hemos escuchado este concepto, ¿no? Que la acumulación de horas frío, cómo vamos con la hora frío, pero ¿qué es esto? Las horas frío son el número de horas acumuladas en que la planta está expuesta a temperaturas bajo 7 grados Celsius. Esta temperatura, al bajar las temperaturas por debajo de los 7 grados, activan procesos internos que más adelante nos van a ayudar a romper la dormancia y preparar a la planta para brotar en primavera. Entonces, a medida que la planta va acumulando horas frío, el ácido abscísico comienza a degradarse y esto permite a la planta brotar en primavera. Y bueno, también ocurren otros procesos bioquímicos, pero esto es como una de las cosas más importantes. Bueno, en el caso del avellano europeo, cada variedad va a tener una exigencia diferente de avellano, o sea, perdón, de horas frío, y esto lo debemos lograr cumplir en invierno. ¿Para qué? Para tener una brotación uniforme, una floración sincronizada y una cuaja efectiva de frutos. Bueno, em, ¿qué otra cosa ocurre durante este periodo? Porque al final nosotros decimos, uy, la planta está durmiendo y todo esto, pero el avellano europeo es un cultivo súper inusual y es que durante este periodo de frío, de adversidad, de, pucha, -3 grados, la planta está floreciendo y está ocurriendo un proceso súper importante que es la polinización. Y con respecto a esto tengo también algunas cosas que contarles. Y bueno, tal como lo comenté en la introducción, el avellano es una especie diclinomonoica y acá tenemos la descripción gráfica de esto y es que en la imagen de la izquierda observamos amentos, ¿ya? Correspondientes a inflorescencias masculinas, son flores sin pétalos, como se puede observar, y son las encargadas de liberar grandes cantidades de polen, mientras que a la derecha vemos los glomérulos, que son una yema, son como que si uno lo ve en el campo realmente es solo una yema, pero vemos cómo emergen estigmas rojos, que son la parte receptiva para capturar el polen liberado por los amentos. Vamos a ver algunos conceptos clave de esta etapa y en esta lámina lo que vamos a ver
son, bueno, vamos a repasar algunos conceptos que me imagino que ustedes lo manejan, pero tal vez hay alguna persona que no los ha escuchado o los ha escuchado, pero no sabemos a qué nos referimos. Y bueno, en la lámina anterior ya vimos lo que eran los amentos, los glomérulos, y yo también les mencioné algo importante en la introducción, que es la autoincompatibilidad de esta especie, lo que significa que el polen de un árbol no puede fecundar sus propias flores femeninas. Y bueno, esta es la causa de que el avellano europeo, en el avellano europeo, en el cultivo, debemos contar con un diseño de huerto que contemple hileras de polinizantes o, en su defecto, recurrir a la polinización asistida, que es algo que yo creo que tal vez mi colega Lucas va a abordar más adelante en su presentación, así que no entraré en mayores detalles, pero es esta la causa de que tengamos que recurrir a diseños de huerto diferentes, un poco particulares, y a otras estrategias que involucran factores externos. El tipo de polinización de este cultivo es anemófila, lo que quiere decir que el polen se transporta a través del viento y lo que da pie también a la polinización cruzada. Este tipo de polinización se refiere a que el polen debe provenir de otra planta para que ocurra la fecundación, y un concepto súper importante y el final es la receptividad estigmática. Es el periodo en el que el estigma está fisiológicamente apto para recibir y permitir que el polen germine. Pucha, acá no me cargó la imagen de abajo, pero eh, lo que acá les quería mostrar es más o menos cómo podemos nosotros saber si un glomérulo o los estigmas están receptivos. En la imagen de más arriba, de acá de la derecha, tenemos, ¿cierto?, lo que son los glomérulos, y en el de más arriba vemos en los dos de más arriba vemos un estigma receptivo. Vemos varios estigmas, porque un glomérulo puede tener varios estigmas. ¿Y cómo lo identificamos? Uno, el color rojo es un color rojo bastante encendido. Vemos que el estigma está turgente, que está como llenito de agua, y lo vemos como plumoso, como que está frondosito desde el glomérulo. Eso quiere decir que nuestro estigma está recibiendo polen. Luego de que el polen llega al estigma, nosotros vamos a ver que ya no está receptivo vamos a identificar dos cosas principales. Una, un cambio en la coloración. La coloración se va a tornar mucho más oscura, café, media negra, y va a perder bastante agua. Entonces porque comienza a cenecer. Entonces vamos a ver que el estigma está como más triste, como que ya está ceneciendo, cambio de color, y eso quiere decir que el polen ya ingresó, pero esto no nos asegura que ese glomérulo se va a convertir en una o más abejas. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta imagen resume un concepto fundamental, que es lo que estaba hablando anteriormente, y es que la polinización no es lo mismo que la fecundación. Primero, la polinización es simplemente el traslado del polen desde los amentos, desde acá, desde los amentos, hasta el estigma de los glomérulos. Mientras que la fecundación es un proceso que ocurre más adelante, cuando el polen germina en el estigma, el tubo polínico crece y el gameto masculino y femenino se fusionan y forman el cigoto que da origen a las semillas. En el avellano europeo hay un desfase entre la polinización y la fecundación. Es decir, el polen puede llegar al estigma, no sé, en junio, julio, agosto, que es más o menos la ventana, ¿cierto?, donde vamos a tener receptividad estigmática, pero la fecundación ocurre recién en septiembre, octubre, porque necesita temperaturas más elevadas y más luz para que el tubo polínico avance y complete el proceso. Este desfase es totalmente normal en el cultivo, pero hay que tenerlo presente para entender la importancia de la receptividad estigmática y del clima durante el invierno y la primavera temprana. Y bueno, espero que hayan dejado alguna duda o consulta en el chat, que la vamos a responder al final. Y me gustaría terminar mi presentación mencionando que el éxito de la temporada comienza ahora, con una buena observación y un manejo en invierno. Estas etapas iniciales, aunque invisibles a veces, son las que determinan gran parte del rendimiento del huerto.
Así que espero que esta presentación les haya servido para entender un poco más los procesos, para saber que son fundamentales, que cada proceso se conecta con el otro y que vayamos aprendiendo en conjunto. Espero que nos podamos ver en una siguiente jornada y para que vayamos avanzando con lo que es cada etapa fenológica. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias, Claudia, por esa interesante presentación, súper clara y útil. Bueno, y tal como dijiste, les recordamos a todos los asistentes que cualquier duda la pueden ir anotando ahí en las preguntas, porque en una ronda final iremos respondiendo todas estas cositas. Ahora bien, para continuar, nos tocaría con Verónica, que nos entregará una mirada mucho más enfocada a la base del desarrollo del cultivo. El suelo. Hablamos del rol, o sea, hablándonos del rol de los microorganismos y cómo acompañar al cultivo desde una base biológica, una herramienta que cada vez está siendo más relevante para la salud de los cultivos. Adelante, Verónica, bienvenida. Gracias, Elías. Em, bueno, voy a compartir mi pantalla para poner mi presentación. Dame un segundito. Y ahí está, ¿se ve? Sí, ahí se ve en pantalla completa. Perfecto. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, que estén muy bien esta tarde lluviosa que nos tocó. Agradecerles a Avellanos Maule por la invitación para venir a exponer este tema de los microorganismos benéficos. Em, bueno, yo hace bastante tiempo que trabajo con el tema de los microorganismos benéficos específicos, em, y desde el 2020 estoy trabajando para Agrimarine Terra, que es una empresa que está dedicada al desarrollo de insumos biológicos, eh, bueno, cuyo objetivo es producir herramientas útiles y de altos estándares de calidad y de buen desempeño, digamos, en el campo que constituyan em, una herramienta que se pueda implementar en las producciones agrícolas. ¿M? Desde hace un tiempo también, y por eso ven el logo de Adama, estamos con Adama, que es una empresa internacional. Estamos con ellos como nuestro distribuidor exclusivo a lo largo de todo Chile. Así es que bueno, en esta jornada yo preparé una presentación donde vamos a hablar un poco de estos microorganismos benéficos específicos de su biología y de su ecología, y después vamos a revisar algunas experiencias que hemos hecho como AMT y también junto con los colegas de Adama. Así es que bueno, me gusta a mí partir con esta imagen, con el concepto del holobionte, porque creo que grafica con mucha claridad la función que tienen los microorganismos dentro de un macroorganismo. ¿M? En el fondo, este término de holobionte se acuñó no hace mucho tiempo, bueno, en la década más o menos de los 70, por esta bióloga Lynn Margulis. Bueno, en 1990 ella ya se acuñó, digamos, el término, que deriva, bueno, del antiguo griego de la palabra holos, que significa todos, y bionte, que significa vida o ser vivo. ¿M? Entonces, lo que se utiliza comúnmente para referirse a un macroorganismo que está asociado a una microbiota, ¿m? Y que hace una simbiosis o que en el fondo se benefician mutuamente de esta interacción, ¿cierto? Bueno, a lo mejor nosotros tenemos mucho más cercano el concepto, por ejemplo, de la microbiota en los humanos, de la flora intestinal, por ejemplo, que todos sabemos que sin ella no podríamos tener la absorción de los nutrientes para nuestro cuerpo y para nutrirnos y para mantener nuestro organismo saludable y con vida, básicamente. En las plantas es exactamente lo mismo. En el fondo, todos estos microorganismos que interactúan con la planta, tanto en la rizósfera como en la filósfera, le van permitiendo a la planta
tener esta interacción y una activación genética. En el fondo, habilitar sus propias facultades biológicas para defenderse de distintos temas, de distintos factores como el estrés biótico, que vendrían a ser las plagas y las enfermedades, y también el estrés abiótico, que ahí, bueno, podemos mencionar varios factores como la temperatura, la radiación solar, la sequía o la salinidad de los suelos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de nosotros como AMT y por qué también está, como lo ven ustedes en el logo de AMT, por qué tenemos este eslogan de la bioactivación vegetal? Porque en el fondo nosotros sabemos que cuando hay un equilibrio, así tal cual sucede con los animales, con los humanos como nosotros mismos, cuando hay un equilibrio dentro del macroorganismo, de estas microbiotas, y se genera una homeostasis, en el fondo, o sea, hay un equilibrio de la parte interna, podemos tener una buena respuesta frente a los factores externos que pudiesen ser adversos al organismo. Y eso, en el fondo, en el cultivo se traduce en sanidad vegetal. Si nosotros vemos la imagen que está con tonos grises y con un árbol ahí sin hojas, sin follaje, una imagen bastante triste, eh, podemos asociarlo un poco a cómo se maneja en la agricultura convencional los microbiomas, porque con el uso intensivo y exhaustivo muchas veces de productos químicos anulamos la microbiota y perdemos esta capacidad natural que tienen las plantas de poder defenderse y activar sus sistemas metabólicos en beneficio de ellas mismas. Entonces nosotros apuntamos a poder restablecer esas microbiotas y para eso obviamente trabajamos con los formulados y buscando microorganismos que puedan ayudarnos a restablecer esto y a funcionar de manera óptima. ¿Mm? Entonces ahora vamos a revisar brevemente eh, cómo actúan estos microorganismos. La verdad es que hoy en día, a ver, este tema de los insumos biológicos parte básicamente tratando de hacer reemplazos, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, fitosanitario, de hacer reemplazos para controlar ciertas plagas o enfermedades. Hoy en día sabemos que los microorganismos benéficos son mucho más que eso. Tenemos por un lado la biofertilización, la bioestimulación, el biocontrol, la inducción de mecanismos de resistencia, que también es un tema que últimamente está siendo muy relevante dentro de los manejos ecológicos de los huertos. Pero como el tiempo es acotado y bueno, sabemos que Avellanos Maule va a seguir haciendo estos webinars y estas clases. eh, hoy día me voy a enfocar solamente a dos microorganismos que son los tricodermas y los bacillus, que probablemente son los que más a ustedes también les suenen y que también son los que más nos van a ayudar en esta época específica, en el invierno, en el cultivo del avellano, bueno, y también de otros frutales y otras especies. De hecho, ahí, bueno, Elías dijo que iba a hablar un poco de la microbiota del suelo. Ese tema lo vamos a dejar para más adelante porque en este minuto los suelos y el avellano, como bien lo explicó Claudia, ya está en su receso invernal y no tenemos mucha actividad a nivel de raíces, así que ese va a ser un tema para un segundo webinar. Así que bueno, primero brevemente para hablar un poco de las propiedades de los tricodermas en general. Hoy día vamos a revisar más bien los tricodermas que viven o que existen en el área foliar y que funcionan muy bien controlando o estableciéndose en la filósfera de los árboles. Pero este esquema abarca tricodermas tanto de suelo como del área foliar. Y ahí podemos indicar que, voy a poner aquí el puntero láser para poder ir indicando. Ujú, necesito, ahí está. Estos son básicamente los cuatro principios con los que actúa tricoderma en un cultivo, ayudando de manera beneficiosa. Primero, lo que mencionábamos recién,
la resistencia sistémica o la activación de mecanismos de resistencia en la planta a través de estos metabolismos, ¿cierto? Que siempre escuchamos y asociamos con sanidad vegetal, que es el ácido jasmónico, el ácido salicílico, el etileno, ¿cierto? En el fondo, cuando la planta percibe que tiene un microorganismo que está asociándose a ella sin causar patogenicidad, o sea, sin causar enfermedad, la planta tiende a activar estos mecanismos. Es como en el fondo percibe químicamente que hay un microorganismo que se está adhiriendo a ella y activa estos mecanismos. Y estos mecanismos se traducen en la planta en generar, por ejemplo, cutículas de hojas más resistentes o de las flores más resistentes. Estos mismos compuestos muchas veces son repelentes de micro y macroorganismos también, como insectos, por ejemplo. Entonces, en el fondo, a eso se refiere con la inducción de mecanismos de resistencia. Otro método que tiene tanto tricodermas como bacillus, lo vamos a ver también, es la antibiosis. Producen compuestos químicos que son moléculas antibióticas. En el fondo, repelen o inhiben la reproducción de otros microorganismos en el lugar donde está este microorganismo benéfico. Lo mismo pasa con el tema de la competencia por espacio y alimento. En el fondo, si nosotros inundamos nuestros cultivos con microorganismos benéficos que van a estar interactuando con la planta sin hacerle daño, no vamos a dejar cabida a que puedan ingresar otros microorganismos que sí van a querer ir a predar literalmente la planta, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, el tricoderma tiene la capacidad de parasitar, literalmente de comerse a otros hongos. Y aquí podemos ver en este esquema, lo tengo un poquito más grande acá, donde podemos ver una hifa de tricoderma que está enrollándose sobre otras hifas que son, me parece en este esquema son hifas de botritis. Entonces ahí vemos cómo secretan estos compuestos que le ayudan a degradar las paredes celulares de las hifas de botritis y logran también mediante un austorio ingresar al patógeno en este caso y comenzar a degradarlo. ¿Mm? Aquí tenemos algunas fotos de microscopía que es básicamente lo mismo que el esquema. También tricoderma, que lo puse acá, tiene una acción saprofítica muy importante y eso se hace relevante en las aplicaciones, bueno, en toda época, por ejemplo, en colonización de restos florales, es muy importante porque son capaces de degradar tejidos senescentes o en el fondo comen materia orgánica que ya está comenzando a descomponerse, entonces la degradan mucho más rápido y eso evita que lleguen otros hongos que también van a aprovechar ese sustrato, pero que a la vez también van a ser patógenos para nuestro cultivo. Entonces, esa capacidad de micoparasitismo, de degradar el patógeno y también de degradar la materia orgánica que va a llamar a otros microorganismos que no queremos que estén ahí, es bastante importante. Bueno, aquí pasando al Bacillus subtilis, que es el otro microorganismo que vamos a revisar hoy. Tenemos también, bueno, la inducción de mecanismos de resistencia, básicamente de la misma manera que lo hace tricoderma, en el fondo asociándose a la planta y despertando estos metabolismos que van a generar compuestos metabólicos, valga la redundancia, que van a hacer que los microorganismos y macroorganismos patógenos no se puedan asentar o se les haga mucho más complicado asentarse en el tejido vegetal de nuestro cultivo. ¿Mm? Esta producción también aquí de lipopéptidos son también compuestos antibióticos muchas veces y también ayudan a degradar paredes celulares, por ejemplo, en los hongos, como son las surfactinas, las iturinas. También lo vamos a ver en una imagen más en específico más adelante. Bueno, también la producción de sideróforo en el fondo la limita un poco para el tema de otros microorganismos patógenos, es como un modulador en ese sentido y la producción de enzimas líticas que también va a estar básicamente aquí ayudándonos bastante en el control de hongos. Ambos, tanto tricodermas como bacillus, hacen esta competencia por el nicho ecológico,
tanto vamos a ver más adelante la importancia que tiene el título biológico de los productos que yo voy a estar aplicando en mi campo. Bueno, aquí dentro de las moléculas o de los compuestos químicos con efectos antifúngicos que son sintetizados por Bacillus subtilis, tenemos estas tres moléculas que son las más estudiadas. De hecho, esta es una imagen que ustedes pueden encontrar en internet. Ah, bueno, eso se me olvidó mencionar. Están todas las imágenes con las referencias por si quieren buscarlas en internet y leer los papers completos, son bastante interesantes. Así que ahí si las quieren hacer captura de pantalla y después buscar los documentos, se los recomiendo para los que quieran ahondar en el tema de los microorganismos benéficos. Bueno, acá tenemos estos lipopéptidos que también tienen una actividad antifúngica y son los que le dan también esta característica de antibiosis. Cuando aquí se me olvidó poner en esta presentación, pero siempre cuando se estudia un microorganismo que se le ven capacidades de biocontrolador de algún patógeno, empiezan estas investigaciones en laboratorio, ¿verdad? Sembrando cultivos del patógeno y del microorganismo benéfico. Y uno siempre puede ver en las placas estos halos como de inhibición y muchas veces son producidos por estos compuestos. Es decir, las hifas de cada o los cuerpos digamos, propiamente tal de los hongos o de las bacterias que estamos confrontando, sin necesidad de que se toquen, ya están produciendo una inhibición el uno sobre el otro. Y esto es gracias a estos compuestos, que pueden ser líquidos o en forma de gel y también volátiles. O sea, ni siquiera necesitan el contacto directo para hacer el control. Todo esto cuando uno lo conversa, uno siempre tiene que extrapolarlo al campo. Aquí está pasando, por ejemplo, cuando yo aplico un Bacillus subtilis en mi follaje y quiero evitar que entre una bacteria o que entre un hongo, eso es lo que está pasando. Y por eso necesito inundar y que estos bacillus, digamos, germinen y tengan su actividad metabólica y empiecen a generar estos compuestos, ¿verdad? Dentro de lo que es el biocontrol, es muy interesante, tanto en Bacillus como en Tricoderma, el poder colonizar el espacio que va a ocupar otro patógeno, ¿verdad? Aquí en esta imagen podemos ver cómo esto es un estoma de una hoja que está rodeado por Bacillus y en el fondo, Bacillus, por ejemplo, tiene casi el mismo tamaño que Pseudomonas, que son bacterias patógenas, ¿verdad? Pseudomonas syringae. Bueno, en el avellano está la Xanthomona arborícola, ¿verdad? Em, entonces nosotros bloqueamos el paso o no le damos cabida cuando inundamos nuestros cultivos con Bacillus, por ejemplo, a que lleguen estos patógenos y puedan ingresar por una apertura, por ejemplo, como la cavidad estomática. ¿Mm? Esto también es muy interesante, por ejemplo, lo que hablaba Claudia con la caída de hoja en la abscisión foliar. En esas heridas también se van generando puertas de entrada a patógenos. Entonces, cuando yo durante mi caída de hoja estoy inundando con estos microorganismos benéficos, estoy cubriendo las heridas y en el caso de Bacillus, por ejemplo, son muy buenos para generar estas estructuras de biofilm, las cuales son bastante repelentes y ayudan a cicatrizar las heridas causadas de manera natural o también a veces con las heladas u otros factores y evitar el ingreso de patógenos. Bueno, aquí tanto para tricodermas como bacillus está el concepto del principio de exclusión competitiva. Y esto es muy importante cuando uno empieza a utilizar los productos en base a microorganismos benéficos, porque siempre surgen muchas preguntas o hay muchos conceptos que a veces se confunden. Uno habla, por ejemplo, de inocular el campo, voy a inocular el suelo, voy a inocular el follaje de mis plantas y queda la sensación de que es como una vacuna que los aplico una vez y después los tengo que mantener ahí alimentándolos con algo. Siempre preguntan en el campo si aplico, no sé, melaza o azúcar, los voy a reproducir. Sí, se van a reproducir, pero yo necesito tener
tener un batallón de enemigos naturales en este caso, para que combatan lo que me está afectando en mi campo. Por ejemplo, si yo tengo mi huerto afectado por Santomona, necesito estar aplicando un producto con cierta periodicidad de tal manera que me mantenga las poblaciones del patógeno bajas. Y aquí es donde se hace importante y relevante saber este principio de exclusión competitiva, porque en el fondo si nosotros vemos en este gráfico, si aquí se hizo bueno, se hizo con este microorganismo, que es el Paramecium, con dos especies de Paramecium, que si los cultivamos de manera individual, en plaquitas individuales, pueden crecer con las mismas condiciones, con las mismas características, con el mismo sustrato, de igual manera. Pero si los pongo a cultivar en una misma placa, hay uno que va a lograr, porque es más agresivo, porque tiene mayores facultades de adaptación, va a lograr sobrevivir por sobre el otro paramecium, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros nos imaginamos que el microorganismo, la curva de crecimiento de nuestro biocontrolador es la curva del microorganismo que está acá en rojo, nosotros la necesitamos mantener alta para que la curva, en este caso, del patógeno, se mantenga baja. ¿Mm? Acá es lo mismo. En el fondo, para que esta especie uno se mantenga en bajos niveles poblacionales, yo necesito mantener altos mis niveles del microorganismo benéfico que la va a controlar. Y eso es lo que muchas veces no se entiende o se pregunta mucho con respecto a la periodicidad de aplicación. Siempre en ecología de poblaciones de los microorganismos, en el tiempo las poblaciones van a tender a equilibrarse. En el fondo van a tender a hacerse iguales, aunque hay un momento en que uno está por sobre el otro. Pero si estas curvas nosotros las alargamos, en algún momento se van a empezar a parecer al primer gráfico que vimos y se van a volver a establecer. Entonces lo que nosotros necesitamos es mantener una periodicidad de aplicación en el momento que sea más propicio para el desarrollo, en este caso, por ejemplo, de una enfermedad, para mantener esta especie con sus poblaciones bajas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un producto en base a Bacillus subtilis, nosotros, por lo menos los que trabajamos en AMT, le damos una duración de 10, 15, hasta 20 días en condiciones ideales, y después nosotros ya sabemos que las poblaciones van a empezar a decaer, por lo tanto se hace necesaria otra aplicación para mantener esta curva baja. Bueno, y aquí con este tema se hace relevante las características del bioinsumo que yo voy a utilizar en cuanto a la especificidad de los microorganismos, en el fondo, cómo se van a desarrollar, en el medio que yo los voy a aplicar, qué tan agresivos son respecto a la otra especie que yo quiero controlar. También es importante el título biológico o la concentración de este bioinsumo, porque en el fondo va a ser mi ejército que voy a tener para pelear contra los patógenos y la estabilidad del formulado, que también es algo que en los bioinsumos se ha estado trabajando bastante, porque en un comienzo eran todos formulados líquidos que son mucho más inestables que los formulados en polvo. Entonces ahora vamos a pasar a revisar directamente lo que son ya las características que debería tener un producto biológico. Obviamente yo voy a hablar de los productos que tenemos en AMT Adama, y estas son las 5 máximas, por decirlo de alguna manera, de todos los productos que conforman la paleta hoy en día. Primero que nada, que son formulaciones en polvo, por lo tanto son altamente estables. De hecho, hoy en día la duración de los productos está entre 1 y 2 años a temperatura, a condiciones, digamos, de almacenamiento con temperaturas normales. No necesitan refrigeración como antiguamente los productos que venían en formulaciones líquidas. Esto mismo que sean formulaciones en polvo nos permite hacer consorcios microbianos, lo cual es tremendamente importante porque cuando yo tengo más de una cepa de un mismo microorganismo o más de una especie microbiana, tengo mucho más oportunidades de acción y de funcionamiento versus un producto que está formulado solamente con un microorganismo, porque tengo más opciones de que uno germine primero o que se adapte mejor al frío o al calor o a la sequedad. Entonces siempre en un consorcio
voy a tener una acción mucho más rápida, porque uno de los microorganismos del formulado va a comenzar con la actividad mucho más rápido. ¿Mm? Esto mismo también les permite tener una mayor adaptación a condiciones edafoclimáticas, dependiendo si son productos para el suelo o para la parte foliar. Principalmente gradientes térmicos. Ahí vamos a revisar, bueno, uno de los productos que posicionamos ahora en invierno tiene microorganismos psicrófilos. Esto quiere decir que son microorganismos que pueden crecer y desarrollarse en temperaturas frías. ¿Mm? Bueno, lo otro muy importante en cuanto a un formulado biológico es que tenga un riguroso proceso de control de calidad en la producción. Y bueno, nosotros en AMT tenemos el control de calidad interno, obviamente, tenemos el control de calidad que nos hace ADAMA por su parte, y también tenemos un control de calidad tercerizado, que es como el ente que, regulador, digamos, entre las dos empresas y que nos hace los controles de calidad de cada lote, que es ICE-Lab, que es un laboratorio externo. Y el número 5 es muy importante, el alto título biológico en cada formulado, porque en el fondo nos va a dar la concentración del ingrediente activo, si lo queremos decir en términos como de producto químico, que va a tener este producto. ¿Mm? Bueno, aquí en el caso de AMT, nosotros tenemos guardados todo el cepario, que es también recolección de cepas nativas acá a lo largo de todo Chile y están guardadas en el Banco de Recursos Genéticos Microbianos de Línea, en la Universidad de la Frontera y Copia, y también, bueno, todos estos productos, o sea, perdón, estos microorganismos, cuando se les encuentra una característica y ya se decide que se va a formular un producto, se mandan a secuenciar. Y estas secuenciaciones genéticas están guardadas en este banco de colecciones mundiales de recursos microbianos también. ¿Mm? Ese también es otro punto bien relevante, que las empresas de bioinsumos tienen que secuenciar sus microorganismos, porque en biología, en microbiología, la variabilidad genética es altísima. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo selecciono un microorganismo, por ejemplo, por decir algo, para que controle Fusarium, voy a hacer muchas pruebas. Por ejemplo, voy a probar muchos tricodermas, muchas cepas de tricoderma, tricoderma harzianum de distintas cepas o tricodermas atroviridae de distintas cepas. Cuando yo encuentro la más agresiva o las más agresivas o las más aptas para crecer, para reproducirse y para hacer el efecto que yo quiero, necesito mantener ese microorganismo con esas características y por eso se manda a secuenciar de tal modo que yo siempre en la fábrica se vaya haciendo el refresco de ese microorganismo, porque si yo lo guardo y se van reproduciendo sin tener este control, puede haber variabilidad genética y puede que pierda la capacidad de parasitar rápidamente Fusarium, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante la secuenciación genética para asegurarnos que siempre se va a reproducir ese microorganismo con esas características. Bueno, estas son las certificaciones que tienen los productos de AMT, todos. Certificaciones orgánicas, bueno, el control de calidad de ICE-Lab y de ADAMA. Tienen el visado orgánico del SAC. Y hoy en día, bueno, como AMT es una empresa relativamente nueva, se fundó en el 2019, entonces hay muchos productos que ya están ingresados en el SAC para obtener el registro fitosanitario, pero están en proceso. En este minuto están todos como bioestimulantes. Esta es la paleta completa de productos que tenemos hoy en día. Bueno, hay algunos que están enfocados a la biofertilización, como aquí tenemos el BioLife-Fos, que es un solubilizador de fósforo, acá el NFix, que es un fijador de nitrógeno, BioLife Rizo, que es un súper mega bioestimulante y también biocontrolador, que este yo creo que lo vamos a conversar en una segunda sesión de Avellanos Maule. Y bueno, acá tenemos la línea Expert, que son controladores de larvas de suelo, son hongos entomopatógenos. Y hoy día nos vamos a enfocar a BioLife Cicro, que es un producto para colonización de la filósfera en estas épocas frías, y Philobacter, que es un producto en base a Bacillus subtilis, que también nos apoya en esta función y a combatir algunos problemas que se gatillan
en invierno y a salidas de invierno o primavera fría. Bueno, nosotros tenemos programas hechos para todos los cultivos. Este es el caso, por ejemplo, del programa para avellanos, donde más que un programa fitosanitario, qué sé yo, una guía del posicionamiento de los productos biológicos de AMT según la etapa del cultivo, el estado fenológico, lo que se quiera, em, con lo que se quiera ayudar en el uso de los bioinsumos. Es una guía más que nada. Así es que bueno, vamos a hablar un poquito del BioLife Cicro, que es el producto de invierno, que nosotros lo posicionamos en caída de hojas, poda y brotación. Y básicamente es un producto que está formulado en base a Trichoderma atroviridae, dos cepas que tienen la capacidad de crecer a bajas temperaturas. En la etiqueta dice 0 a 15 grados, pero nosotros ya hemos comprobado en terreno que puede sobrevivir a temperaturas incluso un poco más bajas y sobrevivir, digamos, en los cortes de poda sobre todo. Y también tiene una cepa de Bacillus subtilis que le da la primera ayuda, digamos, al producto para poder cicatrizar las heridas. Em, Acá vamos a revisar este ensayo que se hizo en avellano europeo en poda. Se comparó con Podastix, que es una pasta de poda pues, con fungicida, ¿verdad? Y se comparó con la aplicación post-poda de BioLife Cicro aplicado de manera con más presión foliar, digamos. Y un control absoluto que se le aplicó agua. Entonces, aquí lo que se hizo fue el día de la poda, bueno, se pintaron los cortes con el poda stick, se aplicaron bueno, la verdad es que no se pudo aplicar el mismo día porque llovió, entonces se aplicó un par de días después el BioLife Ciclo, se aplicó con 48 horas de desfase de la poda. Y lo que se hizo después fue sacar muestras, digamos, al tiempo después. Esto se hizo un mes después de la poda y se midió el avance necrótico que había en las ramillas podadas. En el fondo, los eventuales microorganismos que entraron a colonizar estos cortes de poda, que es precisamente lo que uno quiere proteger en el momento que se hace esta faena, ¿cierto? Y acá podemos ver en la imagen de que está pintado con Podastic, hay cero necrosis porque se pintó inmediatamente y no hubo, y lo pintó además la persona que hace el ensayo, un colega, entonces lo pintó bien perfecto, que es muy distinto a lo que sucede realmente en el campo, que no siempre queda el corte bien cubierto. Después, bueno, se hizo el análisis de lo que fue aplicado con BioLife Cicro y acá vemos un pequeño avance necrótico porque pasó 2 días expuesto. Entonces ingresaron algunos microorganismos, pero se ve cómo se hizo una barrera y la madera se mantuvo sana debajo del corte. Y bueno, aquí está el testigo absoluto que sí hubo una necrosis y hubo un daño importante después en esa ramilla. Entonces, em, lo que se hizo acá fue medir precisamente el avance necrótico y aquí pudimos ver que en el Podastic prácticamente no hubo, en BioLife Cicro hubo un poco y en el control ya hubo bastante más daño. Pero después esto se hizo un análisis microbiológico de las áreas de madera del área inmediatamente, o sea, subyacente al corte y se puso a cultivar. Se desinfectaron, se pusieron en placas con agar y esto fue lo que se obtuvo. Obtuvimos más de un 90% de recuperación de tricodermas. En el fondo, lo que había en ese cortecito de poda era colonización de hongos. Después de un mes de aplicado, estaban en un 90% los cortes inoculados con tricodermas. También se encontraron algunos tricodermas ambientales en el Podastic y algunos en el control. Y por otro lado, cuando se analizaron, se hizo cultivo para los otro tipo de hongos que correspondían principalmente a hongos de la madera. Se encontró un 10% de este tipo de hongo en el Podastic, un 10% en el BioLife Cicro y en el control, obviamente, la necrosis fue mucho más aguda y hubo un 95% de hongos posiblemente patógenos. Entonces, finalmente nos quedamos con esto, que tenemos la misma efectividad de control
de patógenos con un químico que con un producto que obviamente su aplicación es mucho más fácil porque es una aspersión foliar, uno pasa con la turbo, hoy en día también se está haciendo con dron, versus la aplicación de Podastic, que también la mano de obra es mucho más imprecisa y también es mucho más cara la faena. Bueno, acá les quiero mostrar, esto no es de Avellano, es de Cerezo, pero les quiero mostrar este ensayo porque hay una pregunta que siempre surge y en este ensayo lo medimos, que es ¿qué pasa con los microorganismos con el frío? Y entonces en este ensayo que se hizo en Molina, pudimos ver que después de la poda no tuvimos resultados negativos para bacterias y hongos fitopatógenos y tuvimos una recuperación del 78,5% de tricoderma del formulado y 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia de los bacillus del formulado. Y este muestreo se hizo 23 días después de la poda y de la aplicación. Y lo interesante de esto es que aquí nosotros podamos y aplicamos, y aquí tomamos esa muestra que se analizó. Y tuvimos prácticamente una semana de temperaturas bajo cero, de temperaturas medias que bordeaban apenas los 3 grados, con unos pequeños picos de máximas de 5, 7 hasta 9 grados, pero fue muy, muy poquito. Y hubo sobrevivencia a los 23 días de los productos de los tricodermas, digamos, y bacillus del formulado. Entonces, para responder la pregunta que siempre nace, digamos, de los productores de qué pasa con los tricodermas después de la poda, bueno, ahí quedan en el corte de poda haciendo una barrera sanitaria para eventuales patógenos. Uy, aquí se, se agrandó la letra, no sé por qué, pero bueno, este también es un ensayo que hicieron los colegas de Adama y responde también un poco a la misma pregunta, pero en cuanto a las precipitaciones, si el producto se lava, qué pasa si podé, apliqué y después llovió. Bueno, aquí los colegas de Adama lo midieron y aquí fueron 3 aplicaciones. También aquí abarcó un poco de caída de hoja y la poda. Se hicieron 3 aplicaciones, el 3 de mayo, el 15 de mayo y el 31 de mayo. Durante todo este periodo, después se tomaron las muestras acá en julio y durante todo ese periodo llovió más de 280 milímetros. Y lo que se obtuvo fue lo siguiente. Aquí fue un ensayo comparativo. Se comparó los biológicos con el efecto de productos en base a cobre. Y lo que se pudo obtener es que después de 36 días de aplicado, teníamos todavía en la madera colonización de tricoderma. Esto se puso aquí a cultivar en plaquitas de agar. Se pusieron también trocitos de ramilla y podemos ver aquí este crecimiento verde solamente tricoderma, mientras que en el programa de campo creció un mix de otros hongos y también estos crecimientos más blanquecinos y amarillentos son correspondientes a pseudomonas. También se midió aquí en este caso la efectividad en el control de las poblaciones de Pseudomonas con las aplicaciones de BioLife Cicro y se vio que en la línea amarilla podemos ver cómo se mantiene baja las poblaciones de Pseudomonas con las aplicaciones de BioLife Cicro, mientras que tras cada aplicación de cobre, las poblaciones iban aumentando. Y aquí algo que a los avellaneros todavía no les pasa con el tema de las santomonas y las aplicaciones de cobre, que no tienen resistencia, pero sí están aplicando cobre. Ahí ojo con eso porque hay bacteriocias en otros frutales donde ya la herramienta cobre no se puede usar porque las bacterias han adquirido resistencia. En el fondo aprendieron a desintoxicarse de este elemento y ya no está siendo efectivo. Y ahí es muy interesante y casi imperativo hacer estas combinaciones en los manejos, de poder combinar, si todavía se está usando cobre y no hay resistencia, poder ir alternándolo con productos biológicos para no generar este tipo de problemas que existen en otros cultivos. ¿Mm? Bueno, esto es un poco lo mismo, después se puso a cultivar para ver el crecimiento de pseudomonas, se ve cómo BioLife Ciclo las reduce sustancialmente. Y acá, y con este creo que es el último ensayo para mostrar, también esto lo encargó Adama AgroNuclear Research, que es una entidad de investigación,
donde se comparó el efecto de los productos biológicos. Aquí en este caso se aplicó BioLife Cicro y también Filobacter. Filobacter se añadió al programa porque es un producto en base a Bacillus subtilis, y aquí lo que queríamos ver era su efectividad contra Xanthomona arborícola patobarcorilina, que es la del avellano. Entonces se complementó con el Filobacter, ¿ya? Y se comparó con otro producto biológico en base solamente a Bacillus subtilis. Y acá podemos ver cómo la combinación, digamos, de BioLife Cicro más Filobacter fue la que tuvo el porcentaje de severidad menor acá en cuanto al daño en hojas. Después a los colegas, digamos, del otro producto biológico también les fue relativamente bien. Y vemos que, bueno, el cobre aquí tampoco tuvo la efectividad, digamos, que se deseaba. Probablemente estamos aquí frente a algún tipo de resistencia, o simplemente no está siendo tan efectivo. Y acá en la rayita roja podemos ver cómo se comportó el control, que no tuvo aplicación, ninguna aplicación. Por otro lado, viéndolo desde otro punto de vista, el porcentaje de eficacia del control sobre Santomona se ve reflejado en el caso de BioLife con las columnas verdes, donde obtuvimos en todos los casos una diferencia significativa en la eficiencia de control de Santomona. Bueno, eso básicamente es lo que les tenía preparado, y este es un esquema para dejarlos invitados a las siguientes sesiones de Avellanos Maule y poder hablar de los otros productos que se ocupan en el avellano, que son estos. Acá los que están abajito son los que van vía riego, y estos son los que se aplican vía foliar para las problemáticas foliares. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por compartirnos esta visión tan necesaria e importante sobre lo que son los microorganismos benéficos. Bueno, y es así como Ujú. llegamos a lo último, y para cerrar esta jornada es que vamos a dar la bienvenida a Lucas Retamal, quien nos hablará sobre el manejo invernal integral, dando un énfasis en la planificación de labores, monitoreos y las decisiones agronómicas que podemos implementar desde ya. Adelante, Lucas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que están presentes. Aprovechar de agradecer también a Claudia, a Verónica y Elías por la participación y la motivación. Esta es nuestra primera y espero que sea la primera de muchas. Y siempre con el objetivo de aportar y de generar conocimiento y seguir ampliando la red de Avellanos Maule, que siempre ha sido esa la motivación: aportar conocimiento, contenido, compartir experiencias cuando se puede también. Esta modalidad es un poco diferente, pero ojalá en un futuro poder seguir interactuando. De todas maneras, cualquier duda, siempre estamos abiertos en nuestras redes sociales a responder o a conversar. No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, yo estoy de lo último, y esta presentación más que nada es, no sé si se ve bien, ¿se ve bien ahí? Em, Voy a pasar a lo que es mi presentación, en donde hablo un poco de el manejo integral en huertos de avellano europeo, desde mi visión y la visión que tiene Avellanos Maule a día de hoy. Una pincelada, la verdad, porque hay mucho trabajo en la etapa invernal del avellano europeo, y traté de englobar todo, pero que nunca sea tan engorroso. Cualquier duda pueden comunicarse al correo de Claudia, al correo de Verónica o al correo mío, que está anotado en la presentación. Bueno, comenzando para hablar un poco sobre lo que fue la temporada productiva del avellano europeo, la temporada 24-25, que ya ha finalizado. Fue una temporada bastante exigente desde el punto de vista de que tuvimos un alza en los kilos, un alza en la productividad a nivel nacional, diría yo. Eh, en estos momentos estamos todos muy contentos, pero sí, sin lugar a dudas fue un tremendo desafío.
en la trazabilidad, en la logística, en la capacidad de acopio y también en la post cosecha. Fue exitoso para todos los avellaneros. Desde el punto de vista ya bien bajito, diría que la mayoría o todos los campos productivos estuvimos sobre los 3.000 kilos por hectárea, pero dependiendo de cada realidad y también del historial del campo, fue un balance muy positivo. Hubieron campos que doblaron sus producciones, incluso más. Estamos hablando de más de 4.000 kilos. En casos extras fueron sobre 5.000 kilos que me tocó ver y acompañar también. Así que muy felices y también con una mirada hacia lo que se viene ahora, después de esta tremenda temporada, después de este tremendo cosechón, que nadie esperaba sacar esta cantidad de kilos, ni siquiera eh, la gente que recibe nuestras frutas, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cuál para mí fue el desafío principal como productores, como asesor, como gente que nosotros acompañamos? Lo más importante dentro del camino, llegar al final con una buena post cosecha. Sí hay otras cosas más importantes, pero me voy a centrar solo en esto, en esta oportunidad, que está más pegado a la dormancia. Entonces, la post cosecha fue muy clave en el tema de la acumulación de reservas. Contextualizando un poco, el avellano europeo presenta un último pic radicular desde la primera semana de marzo ya bien marcado y que en los mejores casos puede extenderse hasta fines de abril. El pic radicular es el crecimiento de raíces nuevas, como las que salen acá. Esta es una fotografía que tomé yo y que es bien marcado dependiendo de cómo uno haga las cosas y de la adultez del árbol. Pero estas reservas nos sirven un montón para nuestra próxima temporada. Entonces, mientras el avellano nosotros nos estamos preocupando de cosechar, ya estamos pensando en la próxima temporada. Para mí, de todas maneras, la post cosecha parte cuando uno ve que cae la primera avellana o ve que cuando comienza a caer la avellana. Hasta cuando uno recoge la última. Entonces, las reservas nos sirven mucho, ya que el árbol está tomando los nutrientes que están disponibles en el suelo para guardarlos, asimilarlos e irse a dormir con una energía que va a utilizar ya en la próxima temporada. Después de un partido tan intenso y sobrecargado en donde la planta produjo muchos kilos, era un paso muy importante. Y ¿cómo logramos hacer una buena post cosecha? Obviamente corregir en base a un análisis de suelo y un análisis foliar para colocar contrastar lo que está en la planta versus lo que tenemos en el suelo. Y aparte de fertilizar, también acompañar este flash radicular en base a una estrategia un poco más integrada y también enfocada a los microorganismos. Em, ¿Por qué? Porque uno puede fertilizar, uno puede decir, el avellano en estos momentos, mi cultivo de avellanos está en un déficit o bajo en fósforo, por ejemplo. Fósforo disponible en la planta, pero si yo fertilizo fósforo, no aseguro que mi planta lo va a tomar. Entonces ahí hay que sentarse, pensar un poco qué estrategia utilizar. Y para mí funciona muy bien en estas fechas en realizar estrategia en base a ácido húmico, ácido fúlvico, aportar estructura, asentar o inocular con microorganismos benéficos, que hay algunos que tienen excelentes características en lo que es la solubilización o cómo poner disponibles los nutrientes para la planta, y algún potenciador o carrier como serían los aminoácidos, a grandes rasgos. Bueno, pasando a lo que es entrada a dormancia, desde la vista de labores como un agricultor, se está desarrollando la caída de hoja. A esta altura ya yo creo que estamos cercanos en el 100% de la caída de hoja. Lo más importante era acompañar este proceso con aplicaciones estratégicas y también con sentido. ¿A qué me refiero en aplicaciones estratégicas y que tengan sentido? Como decía Verónica y como también hablaba Claudia, las aplicaciones en caída de hoja tienen que ser, nosotros tenemos que saber por qué estamos aplicando este producto. Entonces, si nosotros aplicamos cobre, partimos nuestra estrategia con cobre, tenemos que tener en consideración que el cobre, en el mejor de los casos,
logra bajar la carga de patógenos, pero también nosotros estamos bajando la carga de microorganismos benéficos que nosotros cargamos en nuestro campo. Entonces, por decirlo así, estamos realizando un barrido. ¿Qué es lo mejor para mí? En pos de esa aplicación, ir con un producto en base a microorganismos benéficos y que, como estamos en invierno, idealmente, nosotros tener la seguridad de que estos microorganismos están diseñados o están preparados para trabajar a bajas temperaturas, que son las temperaturas invernales. Em, si vamos a continuar con cobre, al final vamos a generar resistencia y lo que vamos a estar haciendo, estamos desgastando nuestro campo y vamos a quedar completamente descubierto ante un brote en primavera-verano, que es donde está la presión más fuerte de Santomona en este caso, que es la bacteria que afecta más al cultivo del avellano europeo. Entonces, nuestro trabajo en invierno es bajar carga y mantener a raya lo que ya traíamos de la temporada pasada y lo que se viene para la próxima temporada para entrar a primavera-verano un poco más relajado en lo que es la enfermedad de madera, que hoy en día están bastante presentes los hongos y no solo las bacterias. Si cortamos, tenemos que acompañar los cortes también con algún producto. Acá yo soy bien sincero, en los productos de mercado, siempre y cuando uno sepa que son los productos indicados para la fecha y para la labor que estamos realizando, van a cumplir, pero la ejecución es muy importante. Entonces, sí o sí hay que acompañar los cortes y también si cortamos ramas enfermas, yo esto le llamo una poda sanitaria, lo ideal es desinfectar las herramientas y también acompañar los cortes, las herramientas con las que estamos trabajando para no ir transmitiendo la enfermedad que estaba en ese gancho enfermo de planta en planta a una planta sana. Podas, pasando ya a la parte de podas, ¿es prudente podar en este invierno? Para mí, no. ¿A qué me refiero con no podar? Sí podar estructura de mantención, que serían los chupones, conocidos como chupones en el campo, pero que son brotes nuevos que no son productivos y que nunca van a ser productivos, sino que le están quitando energía al árbol. Y también los sierpes, hijuelos, renuevos, que son los brotes basales que crecen durante toda la temporada, que uno siempre está batallando con ellos en el cultivo del avellano, en que generalmente se realiza una poda invernal. ¿Por qué digo esto? Porque la temporada anterior fue una temporada súper exigente, cada temporada es diferente, entonces en base a que hubo un aumento en la producción, nuestro árbol también o nuestro cultivo se va a dormir muy cansado. También en la visión que uno puede apreciar en invierno en relación al año pasado, había una carga de alimentos mucho más considerable. Como repito, no hay temporada buena o mala, sí o no que hay diferentes, unas mejores que otras, y siempre hay que estar preparado mirando, bueno, en el qué pasa. En la toma de decisiones, una poda de entrada de luz, por ejemplo, puede significar sobre un 10% en la baja de producción, eh, incluso 30%, con el objetivo siempre de entrar luz al árbol y que no se embosque, que esté lo mayor activo en todo el tramo del árbol, pero eso tiene un precio y eso es una baja de producción que uno al final termina compensando a 3 temporadas. Entonces, si nosotros vamos a podar este invierno, imagínense que venga una baja productiva en comparación a la temporada pasada, que fue espectacular, vamos a aumentar esa baja productiva. Entonces, hay que comprender que cada temporada tiene un trabajo diferente, no necesariamente yo tengo que estar haciendo podas intensas todas las temporadas, sino que hay que ir escogiendo de acorde a cómo uno va leyendo cada campo. Tampoco digo que sea a nivel general. Pero yo eso es lo que estoy pensando en estos momentos, que ojalá no cortar ejes que sean productivos este invierno y que nos van a ayudar a sostener la producción que ya llevamos. Bueno, acá tengo un par de imágenes en donde hay campos en que las presiones de enfermedades de madera son muy altas y que finalmente terminan comiéndose al árbol, por decirlo de manera exagerada. En la última foto tenemos un árbol que está completamente muerto, que se lo tuvimos que cortar.
Idealmente, todo eso que cortamos hay que retirarlo de manera inmediata del campo, ya que es una fuente de inóculo. Si nosotros dejamos pasar todo el invierno ahí, los organismos que están ahí, los microorganismos, van a seguir proliferando, aumentando la población. Entonces, si cortamos, tenemos que retirar también del campo. Acá hay un corte de poda en donde lo que quiero señalar es que no solamente es Santomona, sino que también observamos sintomatologías de hongos de madera, que ya al final cuando la planta termina así, tiene un cóctel de hongos de madera y también Santomona presente. Acá en esta fotografía estábamos podando sierpes súper temprano, en mayo aún no se mecía la hoja, pero ya nos permitía estar visualizando lo que nosotros debíamos cortar. Entonces, pasando a otro punto ya bastante diferente, quería hablar también un poco de lo que podemos realizar en invierno, entre junio y julio, el análisis químico de suelo para diseñar el programa de fertilización base para la próxima temporada. También, junto con un análisis de arginina, para conocer la acumulación de reserva en raíces. El análisis químico de suelo nos va a permitir tener una fotografía inicial de cómo vamos a entrar a nuestro año de fertilización, que comienza cuando uno comienza la temporada de riego. Estoy hablando solamente de fertirriego en este caso. Entonces, acá ya uno tiene una imagen más clara que si uno la saca antes de estos meses puede que salga un poco alterado. Entonces, este es el periodo ideal para realizar el programa inicial y también para poder comprar los insumos por adelantado, que a veces hay quiebre de stock. Entonces, es bueno estar diseñando durante invierno esto para no estar haciendo la última hora. Bueno, en base a lo que dije de que ojalá no podar, hay otras situaciones y quiero como que igual esto quede claro, que una cosa es mantener la producción y ojalá no tocar, no intervenir mucho al árbol, pero hay situaciones en donde ya son huertos muy adultos, que están súper emboscados, que la producción es casi mínima. Entonces, si uno está regando, fertilizando, gastando insumos, horas laborales, muchas cosas en una parcela quizá o un sector que uno tenga bien identificado, que no se está justificando realizar un manejo para sacar 300 kilos a un manejo para sacar sobre 3.000 kilos por hectárea, yo recomiendo realizar una poda de tocones, que es una poda de renovación. Eh, Muchas veces se pone en contraste a replantar o renovar, pero eso es elección del productor. A mí me gusta la poda tocones porque en caso de que sea una planta adulta, posee un sistema radicular adulto, los ejes principales también son adultos, entonces como que uno potencia los brotes nuevos al cortar. Lo que debería suceder, nosotros hacemos esta poda en invierno, estas fotografías que están acá son de julio de 2024, en donde realizamos una poda más o menos a los 90 centímetros, pudimos reelegir también los ejes que nos servían, los que estaban con exceso de eje, eliminamos algunos aprovechando, y el avellano acá tiene yemas que están latentes o que están ahí esperando a reventar, que no revientan por falta de luz y porque tampoco es necesario para la planta. Todas estas van a emerger, vamos a tener muchos brotecitos nuevos, en donde la respuesta es bastante visual. A enero 2025 ya teníamos esa estructura, entonces ya en julio 2025 a mí me gustaría escoger qué brotes dejar, que ahí uno puede decir, no sé, por ese eje grande puedo dejar dos brotes y ahí uno va estructurando el árbol de nuevo. Em, para mí el mejor resultado es con un poquito de inhibidor de crecimiento, un iconazol, que es una gran herramienta para conservar la estructura de esta nueva formación y conducirla a producir más tempranamente, que ideal que sea dentro de 3 temporadas o claro, de 3 temporadas realizada la poda. Em, una parte muy importante también, y muchas veces controversial, aquí yo quise hablar de esto porque se realizan los campos
y no hay que hacerle el quite a los trabajos que se hacen en invierno. Idealmente, trabajar con un tipo de agricultura más sustentable, más amigable, pero estamos paso a paso intentando mejorar en eso en lo que respecta a los avellaneros. Pero el uso de herbicidas muchas veces es necesario, sobre todo en las zonas que hay una alta presión de malezas muy complicadas, que hoy en día son la coniza y también diría la chufa, en donde uno tiene que manejar con estrategias de herbicidas sistémicos y residuales. Acá, siempre en combinación, estos dos funcionan como un potenciador para ambas. Entonces, el sistémico se encarga de ir con lo que se ve, con lo que está vivo, y los residuales, hacer un sello para malezas preemergentes y también postemergentes en algunos casos, pero ahí varía mucho dependiendo del producto. También es bueno trabajar con algún tipo de emulsionante o adherente que sirve como un coayudante, pero yo diría que la estrategia en invierno, dependiendo de la presión de malezas que uno tenga, es trabajar a un porcentaje de cobertura por hectárea y manejar bien el tema del herbicida residual, ya que ahí hay herbicidas que necesitan de más pluviometría o milímetros para trabajar y hay unos que necesitan menos. La gracia de esto es que necesitan suelo vivo, entonces el suelo activo, suelo con humedad, idealmente después de una lluvia o antes de una lluvia, perdón, sería ideal aplicar un herbicida de tipo residual para mantener un sello y dependiendo de la indicación de cada producto de especialidad, hay unos que son mejores para algunos tipos de maleza. em, y también algunos que su sello o su residualidad, llamándolo de mejor manera, dura un poco más o un poco menos. Entonces, para mí, idealmente intentar aplicar el herbicida residual en las últimas lluvias del invierno, idealmente ojalá en agosto, pero uno va leyendo el clima. Actuando el año pasado, me acuerdo que tuvimos la suerte de que hubieron unas lluvias en agosto y el herbicida residual entró muy bien y no sé, se hizo un muy buen trabajo a nivel predial de la aplicación de herbicidas sistémicos y residuales. En estos momentos, hacer desmanches donde tenemos mayor presión de maleza a partir de uso de sistémicos, el conocido glifosato, y herbicidas residuales hay varios ingredientes activos y como lo dije, hay unos que son un poco más específicos que para otras. Idealmente, si tiene coniza, busque o recomiéndese de algún asesor o muchas veces en las mismas químicas o puntos de venta tienen consultores que pueden guiarlo para trabajar de una manera mucho más específica para cada realidad del campo. También es muy importante realizar mantención a las líneas de riego o al sistema de riego de escuelas en generales. Acá la imagen que puse es súper fome hacer estos trabajos de reparar mangueras. Y un consejo que puedo dar es que cuando realicemos la poda de sierpes, tirar las líneas de riego hacia el costado de los camellones para ahorrar también esta jornada, una por otra. Al final, si uno maneja un número de personas que están podando, muchas veces esto no es intencional, sino que se pasa a llevar. Entonces, aquí tuvimos que realizar muchos cambios de manguera por el tema de la poda y también los mismos animales muchas veces eliminan eso. Entonces, en invierno, como estamos realizando todos estos trabajos de mantención, hay que reparar mangueras, conexiones, preparar el sistema de riego, realizar descoles, limpieza, revisar filtros, revisar todo el sistema de riego, un recorrido, ojalá, para comenzar la temporada de riego de la mejor manera posible. Ya. Un tema súper importante, un poco actual, eh, es la polinización asistida, que uno puede llamar polinización asistida a la aplicación de polen y también al uso de corrientes de aire artificiales. En el tema de la aplicación de polen, para mí, ¿dónde se justifica? En donde uno tiene escasez de amentos, asincronía entre variedades, que me atrevo a decir que este año
se ve mucho más adelantada la apertura de amentos de la variedad Barcelona, variedad que es dentro de las que tenemos en nuestro país las más compatibles con la variedad Gifoni, que es la reina y la variedad principal de nuestro cultivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la variedad Gifoni aún no está abriendo la mayoría de sus flores femeninas y el polen que más le sirve ya está abierto o ya ha comenzado a abrir. ¿Qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a quedar con una baja oferta de polen en la flor del centro y en la flor tardía, porque el avellano europeo tampoco abre sus flores o no pone receptivas sus flores, como dijo Claudia, el concepto de receptividad es por porciones. Así también la caída de fruta. Todos los procesos en el avellano europeo tienen una ventana, diría yo, de un mes y medio aproximadamente. Entonces, la apertura de flores o la receptividad de las flores puede determinarse en flor temprana, flor del medio y flor tardía. Entonces, ir leyendo el campo, ir tomando esas apreciaciones nos ayudan a tomar decisiones concretas, decisiones con sentido y por eso quise tocar este tema en temporada de escaso movimiento de aire también, que eso en realidad depende de la zona. Hay zonas que son muy ventosas y que eso es muy bueno porque nuestra polinización en este cultivo es 100% de anemófila, como dijo Claudia, no depende de insectos, depende solo del viento. Entonces, ¿con qué hace uno esto? ¿Con qué objetivo? Con mejorar la polinización durante las etapas críticas de la receptividad femenina. ¿Funciona? Sí. Hay algunas empresas que se dedican a esto y han dado buenos resultados y se han ido mejorando las condiciones a medida que ha ido avanzando esto, porque esto es algo de, de crecimiento, algo que uno va avanzando de la mano. La agricultura cada año va mejorando, se van haciendo ensayos, se van realizando pruebas, errores, y esto es parte es algo quizás novedoso para varios cultivos, pero no solamente se realiza en avellano, esto me parece que viene del palto, también se realiza en cerezo. Y vamos avanzando y validando estas nuevas estrategias que sí o sí nos van a servir ahora y también en un futuro, dependiendo de cada temporada. Bueno, y para ir cerrando, también, no sé si he ido muy rápido, pero es harta información y tampoco quiero ser latero. El uso de drones en invierno es un tema bastante controversial. Yo la verdad no soy un técnico en drones, ni mucho menos, solo doy mi apreciación como agricultor, como persona que está presente en el campo. Y en el caso del avellano europeo, yo siempre digo que nuestros campos en esta fecha están sin follaje. Entonces, sobre todo en la zona del Maule, uno se queda sin suelo, que decimos en el campo, pero uno ya no puede entrar con tractor, no puede entrar con turbo, que estamos cargando 1000 litros de producto más los kilos que pesa el tractor. Entonces estamos haciendo tirar nuestro suelo que nosotros trabajamos con tanto trabajo durante la temporada de verano. Entonces estamos perdiendo el trabajo que hicimos. Y tampoco podemos desatender nuestro campo y quedarnos sin aplicar nada. Entonces, yo creo que ahí el dron está siendo una gran herramienta, siempre y cuando se justifique y sea rentable para cada realidad de campo. Idealmente yo lo recomiendo en esta fecha y siempre contar con el apoyo de quien le está prestando el servicio. Usar drones de precisión, que hoy en día... Cada año, cada temporada se están mejorando estos equipos, ajustar el mojamiento, la dosis, la presión, que es súper importante dependiendo de qué producto uno está aplicando, el tamaño de la gota, el impacto por centímetro cuadrado. Y desde la parte práctica, verificar con el mojamiento con papel hidrosensible. Quizás no vamos a tener el mismo mojamiento, el mismo cubrimiento, perdón, que obtenemos con una pulverizadora, pero siempre digo, es mejor hacer algo a quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Y el dron en invierno para mí en Avellano Europeo es una alternativa, sobre todo en zonas que uno no tiene suelo.
Bueno, ya para ir cerrando, quiero comentarles también con mucha alegría que tuvimos el honor de participar en la edición 183 de la revista Mundo Agro, revista que es muy relevante para el rubro de la agricultura. Estamos ahí participando en la parte de técnica, con un lindo artículo en donde hablo un poco de los manejos, pero ya con nombre y apellido, en las estrategias que uno debiese realizar durante invierno y los invito a leer. Esta revista está accesible vía online para todos y física ya ahí se tiene que comprar, pero estamos muy contentos de haber participado acá. La verdad es un honor. Es una revista súper completa en donde participan personas muy relevantes del avellano europeo y también de la agricultura, investigadores, asesores y estar aquí es muy gratificante y muy bonito, la verdad. Estamos pasando por un muy lindo momento. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y como comentarios finales, para mí las aplicaciones fitosanitarias de invierno debiesen haber sido ajustadas a cada realidad de cada campo. Si aplicamos, si fuimos con un cobre, ojalá hubiese sido un hidróxido de cobre que es un poco más fuerte y que también amerita aplicar este tipo de cobre en esta fecha por el tamaño de las partículas. Después de este cobre, sí o sí había que aplicar algún microorganismo, algún producto en base a microorganismos benéficos que idealmente fuesen para que trabajen a bajas temperaturas, temperaturas invernales, porque créanme que hay varios productos y uno tiene que informarse antes de aplicar, no porque uno diga, no, es un producto en base a microorganismos, va a servir en invierno. Y viceversa, no va a servir en verano A ver, uno tiene que informarse antes de aplicar, eso. Y quienes están capacitados son las químicas y los vendedores. Uno tiene que encargarse también de ejecutar bien estas aplicaciones, tener ojalá los equipos calibrados y los mojamientos ideales, eh, realizar mantención de maquinaria, realizar inventario, también en relación a las aplicaciones, programarse bien, realizar las podas, ir liberando cuarteles, ir dando una vuelta completa al campo, corrigiendo cada detalle, cosa de partir la nueva temporada de la mejor manera. Eh, Más de esto está presente en la revista, como les decía. Así que bueno, acá estamos llegando al fin de mi presentación y de las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Lucas por esa gran presentación y por compartirnos todos tus conocimientos. Bueno, con la presentación de Lucas, como él dijo, es que damos por finalizadas las exposiciones de esta jornada y es ahora donde vamos a pasar a responder las preguntas que se han generado a lo largo de estas presentaciones en el chat. Bueno, antes de partir, de hecho, con las presentaciones del chat como tal, a través del Instagram de Avellanos Maule, durante la semana, estos últimos días, se generó una casilla de preguntas, donde se generaron varias preguntas y queremos aprovechar la instancia para responder alguna de ellas. Bueno, es aquí donde yo les voy a ir leyendo las preguntas y nuestros especialistas aquí, los que nos expusieron, van a poder responderlas de la mejor manera posible. Bueno, como primera pregunta es, ¿cómo se puede evitar la caída temprana de los amentos? No sé si nos podrían ayudar con esta respuesta, por favor. Esta pregunta me parece que fue realizada a través de la comunidad de Avellanos Maule. Eh, Pasando a responder eso, es una pregunta bastante amplia. Como siempre digo, dependiendo de cada realidad del campo, la caída de mentos o el aborto que dice uno temprano puede estar determinado por varios factores. Uno de estos puede ser el factor climático, el otro puede ser a causa de algún estrés severo, tanto hídrico en alguna etapa crítica, que esta sería quizás la inducción y la diferenciación floral de nuestros amentos. También en la formación de los amentos nosotros quizás podemos caernos o tener
un estrés hídrico severo que más adelante nos va a significar que se nos caigan un par de amentos o muchas veces uno le llama que tiene los amentos flojos, que al leve movimiento se caen nuestros amentos y esto quizás se puede mitigar. No digo que sea un 100% porque siempre hay una pequeña caída, que eso es natural de la planta. Quizás en esta temporada se vio más por la cantidad de fruta. Como mostraba Claudia, hay varios procesos fisiológicos y fenológicos, perdón, que están traslapados. Entonces, quizás en el momento en que nosotros estamos definiendo algo muy importante para la próxima temporada, también estamos preocupados de otras cosas y una de esas cosas es lo más importante que es la fruta en esos momentos, que es lo que uno ve y con un alza súper considerable en el alza de kilos, créeme que quizás la planta se vio súper desafiada y quizá en varias zonas o dependiendo de los manejos, esto significó, eh, no negativamente, pero fue muy diferente para la planta en lo que respecta para esta otra temporada. Muchas gracias, Lucas, por esta respuesta. Bueno, siguiendo con las preguntas, una pregunta que se repitió tanto en la casilla de Instagram con las de la comunidad y en el chat que se generó ahora es sobre cuándo se recomienda volar el dron multiespectral. Bueno, eh, sí. Un dron con cámara multiespectral nos puede medir diferentes índices y es por esto que yo creo que también esta pregunta es un poco amplia porque va a depender de lo que nosotros queremos, digamos, evaluar. Entonces, por ejemplo, las experiencias que yo he tenido con dron con cámara multiespectral es para medir sobre todo NDVI, por lo que se realizan cuando el cultivo tiene follaje y principalmente para medir algunas variables como estrés. Nos sirve muchísimo para medir si es que nuestro campo está estresado, si tenemos foco de estrés, lo que nos puede ayudar a descubrir tal vez problemas en nuestro sistema de riego o diferencias también naturales que se presentan en los campos eh, por la variabilidad de suelo, etcétera. Así que yo creo que no hay una respuesta concreta, sino que va a depender del índice que nosotros queramos obtener y de la información en el momento en el que nosotros nos encontremos. Si queremos medir estrés hídrico, por ejemplo, obviamente vamos a realizar un vuelo justificado en el momento más crítico para el cultivo, que sería enero-febrero. No sé si me falta algo, me complementan. Estamos bien con esa respuesta, Claudia. Muchas gracias. Bueno, y ahora pasando como tal a las preguntas que se generaron durante sus exposiciones, vamos a partir con una de, bueno, es una persona anónima, no tenía su nombre. Eh, Pregunta si es que se puede de alguna forma endógena aumentar la viabilidad de los estigmas y la germinación. Ya, bueno, creo que esta pregunta después la corrigieron y se referían a que si se puede de alguna manera exógena mejorar la viabilidad estigmática. Y bueno, esta viabilidad está determinada genéticamente. Cada variedad tiene un potencial inicial. Por lo tanto, ya debemos partir desde eso, que es algo genético y que también está muy fuertemente influenciado por las condiciones ambientales. Sin embargo, igual desde mi perspectiva, podemos integrar estrategias que nos ayuden a mejorar o a extender el periodo de receptividad y favorecer la germinación del polen. Avellanos Maule está actualmente con varios proyectos y estamos investigando esto porque creemos que está un poquito dotado lo que es la floración y la polinización. Entonces, estamos buscando estrategias que justamente ayuden a mejorar este proceso. Entonces, por ejemplo, apoyar a la planta nutricionalmente con bioestimulantes,
corregir las deficiencias nutricionales en el momento correspondiente y algo súper importante, el control de enfermedades. Eso también es algo exógeno y que si tenemos una planta sana, va a llevar a cabo de mejor manera todos los procesos que ocurren durante el año. Así que yo creo que sí, que si hay una forma exógena, estamos trabajando para obtener resultados y compartirlos con ustedes cuando los tengamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, continuando con las preguntas, Maricel Gutiérrez nos dejó una pregunta que dice, ¿los desinfectantes de madera afectan o eliminan a los microorganismos benéficos? Claro, cuando hablamos de desinfectante, me imagino que se refiere a los productos químicos. En el fondo, claro, un producto fungicida o un cobre propiamente tal, tenemos que considerar que si vamos a hacer un manejo integrado, es decir, aplicar microorganismos y también seguir con alguna estrategia química, tenemos que considerar que se van a ver afectadas las poblaciones. Eh, es por eso que hay que ir siendo muy, haciendo las aplicaciones bien a conciencia, como decía Luca, y ese es un poco el cambio del paradigma de la nueva agricultura. Dejar de aplicar tan como a calendario y ir viendo más, interiorizarse un poco más tanto en la fenología del patógeno, en las condiciones en las cuales se expresa en la etapa del cultivo, en la susceptibilidad del cultivo según la época y en la duración obviamente de protección de los productos y cómo voy a afectar un producto con la aplicación de otro. Por norma general, uno si va a hacer un manejo integrado, tiene que aplicar primero el químico y después el biológico. ¿M? Si estamos, por ejemplo, en aplicaciones primaverales, que ya se viene la batería fungicida un poco más intensa, claro, yo puedo hacer mi aplicación de químico y después finalizar, digamos, inoculando o sellando la planta con un producto biológico. Ahora, para efectos de poda eh, o de caída de hoja, claro, hay que tener en consideración que si yo estoy aplicando productos biológicos y después quiero aplicar un cobre, probablemente voy a bajar la mitad más o menos de mis microorganismos cuando los estoy aplicando con foco epífito, en el fondo que estén en la superficie invadiendo el follaje. Porque es distinto cuando se aplica en el corte de poda, como vimos ahí en los ensayos, logra penetrar sobre todo el tricoderma y queda un poco más cubierto. Podría quedar fuera del efecto de estos fungicidas. De hecho, esas pruebas que nosotros hemos hecho han tenido aplicaciones de cobre y de otras cosas y se han mantenido ahí en el corte de poda porque tienen una colonización semiendófita, quedan ahí un poquito más protegidos. Pero en general tenemos que considerar que si vamos a aplicar un químico o un cobre, vamos a bajar la cantidad de nuestros microorganismos benéficos. Eso. Muchas gracias, Verónica. Ujú. Bueno, José Miguel Valdivia nos consulta. ¿Hay alguna manera, contando los glomérulos por árbol, de determinar un rendimiento de kilogramos por hectárea aproximado? Bueno, el rendimiento final del avellano europeo está determinado por muchos factores que pueden ocurrir durante todo el ciclo. El rendimiento final de nuestro árbol va a depender de qué tal fueron las condiciones ambientales en la inducción y la diferenciación floral, cómo anduvimos con la polinización, cómo estuvimos con la fecundación, cómo fue la cuaja, etcétera. Entonces, después de que el glomérulo fue polinizado y ocurrió la fecundación, igual claro, ocurrir ciertos procesos que van a entorpecer, digamos, que ese glomérulo se convierta en avellana. Entonces yo creo que con un conteo de glomérulos nosotros vamos a obtener el potencial productivo inicial de nuestro campo, pero no necesariamente esta cifra se va a convertir realmente en lo que vamos a obtener en la producción final.
porque pueden pasar muchas cosas que van a entorpecer, digamos, el proceso. Así que yo creo que sí, podemos obtener datos que nos van a indicar cómo está el potencial productivo, pero no vamos a obtener un dato realmente, o sea, 100% real que se convierta, digamos, en lo que va a ser el rendimiento de la temporada. Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. Vamos ahora con Maricel Gutiérrez, que nos comenta que el avellano es una especie añera. Bueno, esto quiere decir que año por medio tiene un pic de producción. Y bueno, dice que quizás por esto este año no se ve una gran cantidad de amentos. No sé qué nos podrían comentar de esto. Bueno, mi visión y mi opinión es que no es tan así. Yo creo que el avellano no es un cultivo añero. Sí hay, como lo dije y lo reitero, temporadas mejores que otras, pero ¿cuál es la misión que tiene uno? Es mitigar o solventar un poco esto sube y baja. ¿Y cómo se hace eso? Principalmente fertilizando para los kilos que uno va a producir o para un potencial productivo adecuado. Ahí igual nos metemos un poco más en parte un poco más técnica, que en los aportes de unidades por temporada, cómo están distribuidos, cuáles nutrientes, macroelementos, microelementos esenciales se aportan en mayor cantidad dependiendo de los estados fenológicos o del estado en que esté la planta, pero creo que es netamente un tema de fertilización. Obviamente no vamos a desmentir que el clima también influye mucho. Veníamos de una temporada anterior a esta un poco mala, pero nos fuimos un poco a la baja en los kilos, pero estuvo determinado principalmente por la climatología. Eh, Fue un año muy atípico en lo que respecta al clima y para mí es una suma de eso. Climatología, uno tiene que cumplir con la misión de fertilizar, realizar manejo adecuado, los riegos también son súper importantes. Y obviamente no todas las temporadas vamos a sacar 3.000 kilos y 3.000 kilos y 3.000 kilos, sino que podemos sacar 3.000, 3.200, 3.400, 3.300, pero va en eso, en el manejo, en cómo uno enfrenta a sacar 4.000 kilos y que el próximo año no nos vayamos a sacar 1.000 kilos y tengamos una baja considerable. Eso es netamente porque uno no pudo o no realizó los manejos necesarios y en este caso quizás nos quedamos un poco cortos en la fertilización. ¿Por qué la fertilización? Para cerrar, porque uno fertiliza para lo que viene a la próxima temporada. Me refiero, por eso es muy importante la acumulación de reservas. Si yo fui en este año, sobre todo, que fue muy productivo, yo fui muy pobre en mi fertilización, este otro año me voy a ir a la baja porque la planta va a decir, mira, acabo de producir 4.000 kilos o 4.000 hijos, 4.000 avellanas, o sea, 4.000 kilos de avellana y tú me entregaste la fertilización para producir solamente 1.000. Entonces, cómo tú esperas que yo voy a producir lo mismo el próximo año si no me estás entregando las condiciones ni los requerimientos necesarios para mantener una producción sostenible y que seguir siendo productivo en el largo plazo? Entonces, creo que se trata un poco de entender eso. Sí hay años que están marcados por bajas o altas, pero no debería ser año bueno, año malo, año bueno y año malo. Eso. Muchas gracias por tu opinión, Lucas. Bueno, ahora no vamos a realizar muchas más preguntas, ya que o si no nos extenderíamos mucho. Vamos a responder las últimas dos y procedemos al cierre. Recordarles también que a través de la página del Instagram de Ayanos Maule pueden enviarnos todas sus dudas y ahí se van a responder para su claridad, ¿ok? Bueno, aquí nos preguntan si actualmente se poliniza con dron o esto se está realizando simplemente a modo ensayo. No sé si nos puedes contar alguna experiencia. Claro, bueno, yo creo que en la parte dimos como una pincelada en todo, pero sí, yo
diría que más o menos existe ya una cierta experiencia en lo que es el cultivo del avellano con la polinización asistida. Hay diferentes técnicas que me ha tocado presenciar, pero 100% si uno va a optar por una de esas alternativas, lo ideal es no hacerlo a ciega y que venga mediante una validación o un ensayo por parte de la empresa que entregue testigo o tratamiento uno y tratamiento cero. Pero sí, ya es un hecho, una realidad y dependiendo de cada realidad de campo uno tiene que ver si le conviene o no, si es rentable. En esos temas de precio no me voy a meter, pero ya hay un gran avance y como decía, todos los años se están mejorando, se está investigando más y se están descubriendo cosas. Hay varios temas, viabilidad de polen, que son análisis que ya se pueden obtener. Uno puede saber qué tan viable es el polen que uno mismo tiene en el campo y gran parte de eso es avance de la tecnología y de lo que estamos haciendo para mejorar el cultivo. Muchas gracias por tu respuesta, Lucas. Bueno, y como pregunta final, vamos a tomar la pregunta de Jaime, que fue la última que se realizó, que consulta sobre la movilidad que tiene el polen. ¿Cómo podemos estimar más o menos cuánta movilidad tiene nuestro polen? Bueno, aquí igual hay una gran brecha de varias investigaciones que se han realizado y también opiniones. Igual se dice que el polen es súper eficiente, pero ahí cuánto vuela, eso es como lo que entiendo, o cuánto se desplaza. Eh, Diría que quizá no es muy poco, pero tampoco es mucho. He visto estudios o ensayos que se han realizado en donde el polen recorre muchos kilómetros. Eh, y si está viable o no, ese es otro tema. ¿Ya? En los marcos de plantaciones, y aquí como para un poco afirmarme en lo que estoy diciendo, si el polen volase poco o el polen fuese que todo el polen sirviera para todas las plantas, las hileras que están pegadas a las hileras de polinizante dentro de nuestro marco de plantación, que como por ejemplo uno puede tener 8 hileras de la variedad principal o femenina, que sería Tonda y Gifoni, y siguiente a eso hay 2 hileras que son de polinizantes mixtos. En la realidad no se ve que la hilera que está pegada a la de polinizantes es más productiva. Entonces, sí, idealmente tener un marco de plantación que cubra eso también en las zonas del Maule. Hay hectáreas, o sea, cultivos muy extensos de hectáreas de avellano europeo y que eso también ayuda a la efectividad del polen. ¿Cuánto vuela el polen? He visto estudios que son 5 kilómetros, otros que son más de 100, pero otra cosa que también hay un estudio que habla sobre la forma del polen, que es un tanto irregular y por ende no vuela muy bien. Entonces ahí hay algo que definir aún, por lo menos como lo veo yo, y no sé si Claudia o Verónica tienen algo más que aportar, pero en esta pregunta es súper complicada y es mi opinión personal al final es que el polen vuela lo que tiene que volar, naturalmente. Bueno, yo creo que la respuesta del agrónomo depende, porque cuánto va a volar nuestro polen va a depender de las condiciones ambientales también. La velocidad del viento, la humedad relativa que tengamos, las condiciones ambientales al final son fundamentales para todos los procesos. Entonces, como decía Lucas, la literatura menciona que el polen puede volar tal vez 10, 20, 50 metros, pero esto va a estar determinado por las condiciones ambientales que tengamos en el momento de la emisión de polen. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero la verdad vi que se repitió muchas veces la misma pregunta, que es súper cortita en realidad, que si cuando hablaban de los kilos por hectárea se referían al fruto con o sin cáscara.
En este caso yo estoy hablando de kilos sin cáscara, porque cuando uno entrega, bueno, la mayoría o si no la gran parte o todos de los productores de avellano europeo en Chile se rigen por un poder comprador principal y bueno, esos son kilos entregados, kilos recibidos brutos y después como le entregan el final. Y ahí uno tiene que sacar la estimación. De todas maneras, igual uno puede realizar estimaciones que mientras más se acerquen a la realidad, mejor, porque ahí uno se puede ir a parte más técnica, el rendimiento con cáscara, el rendimiento de pepa, el llenado de frutos, ahí puede que no todas las frutas son iguales, ahí está más gruesa la cáscara en algunas, o no logramos llenar, porque muchas veces tenemos calibre, pero en llenado nos quedamos cortos y eso pasa, que uno puede ver mucha fruta quizás, pero no está tan llena. Entonces al final en los informes finales dijimos, oye, sacamos muchos kilos o se veían muchos kilos, pero en la realidad no pesan tanto. Entonces ahí es un trabajo de manejo y sí, pues es fruto. Muchas gracias, Lucas. Bueno, y yo voy a responder una preguntita que también se mencionó varias veces, que nos preguntaban sobre si se iban a enviar las presentaciones o si se podían enviar. Bueno, les quiero comentar que esta jornada técnica del día de hoy la estamos grabando para poder subirla a través del canal de Avellanos Maule, que está en YouTube. Nos pueden buscar como Avellanos Maule TV. Entonces, esperamos, bueno, dentro de esta y la próxima semana, poder subir este video para que todos tengan la información y aquellos que no se pudieron conectar puedan verla también. Bueno, para finalizar, es que queremos agradecer sinceramente en nombre de Avellanos Maule a cada una y uno de ustedes por conectarse, por participar en esta primera jornada técnica, que esperamos, como mencionaron nuestros expositores, sea la primera de muchas. Bueno, por supuesto, también queremos felicitar y darle las gracias a nuestros tres grandes expositores por su generosidad y su claridad al compartir sus conocimientos. Esperamos que esta jornada haya sido un aporte para el manejo técnico y estratégico del avellano europeo, como lo vimos hoy, más centrado en la temporada invernal. Bueno, diciendo esto, recuerden seguirnos en redes sociales como Avellanos Maule para poder estar al tanto de los futuros cursos, entrevistas y todo el contenido en general. Nos vemos la próxima jornada y que tengan una excelente temporada. Nos vemos. Gracias también al moderador. Gracias a Gracias. todos los que se quedaron hasta el último, a Verónica, agradecido. Muchas gracias. Gracias Elías, Gracias a gracias ustedes. Claudia. Y bueno, ojalá seguir repitiendo esta instancia. Muy contento y satisfecho con todo. Un abrazo grande a todos y con esta lluvia, ojalá que todo esté bien allá por todas sus casas. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.